Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Guillermo Chang, quien nos va a exponer el tema de solución de controversias en la etapa del procedimiento de selección. El doctor Guillermo Chang es egresado del curso de posgrado en Derecho Civil por la Universidad de Castilla-La Mancha, de España. Cuenta con un curso de especialización en arbitraje en contrataciones públicas por la Universidad de SAM. Es árbitro por el Instituto Peruano de Arbitraje con especialización en Derecho Civil, Derecho Municipal, Contrataciones Públicas y Administrativo. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes que nos están viendo a través de Zoom y a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, agradecer a Biloyer por la invitación y felicitarlos por el trabajo que vienen desarrollando en la tarea difícil de difundir el conocimiento jurídico en sus diversas ramas o áreas del derecho. En esta oportunidad, estimados amigos, me han convocado para abordar un tema importante relacionado al proceso general de contrataciones públicas, ¿no? Que es la solución de controversias en la etapa de procedimiento o del proceso de selección. En ese sentido, estimados amigos, para poder disertar, a ver si me permiten compartir pantalla, por favor. Creo que sí tengo ya habilitado. Me confirman que sí se puede ver ya, ¿no? Sí, doctor, se puede ver. Genial. A ver, como le decía, amigos, mi ponencia de hoy está relacionada a lo que es el proceso de selección en materia de contrataciones, la solución de controversias, perdón, en materia de contrataciones públicas. Una primera idea, estimados amigos, es que normalmente se entiende como solución de controversias o mecanismo de solución de controversias, se piensa en el arbitraje, ¿no? Se piensa en esa solución de controversia jurisdiccional. Recordemos que el arbitraje es una jurisdicción desarrollada por árbitros, ya sea a través de una institución arbitral en los contratos administrados o a través de un arbitraje ad hoc, a través de esta modalidad del arbitraje ad hoc, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a nosotros a conversar sobre la solución de controversias ajena al arbitraje, debido a que la materia que se va a someter a solución de controversia no es de una etapa distinta a la que normalmente arriban o terminan en un arbitraje, lo cual lo vamos a explicar más adelante. En primer término, estimados amigos, hay que entender o hay que recordar que por controversia se entiende como aquella discusión de posiciones contrapuestas entre dos o más personas. Evidentemente, para solucionar cuando existe una controversia hay que llegar a una solución. Y en el mundo de interrelaciones sociales, controversias van a haber siempre. Hay controversias entre amigos, controversias entre profesionales y hay controversias a nivel jurídico, ¿no? Cuando hay posiciones contrapuestas y más aún en materia contractual, en donde fundamentalmente son dos partes que buscan un interés común, pero a la vez un interés individual. Recordemos que el contrato, estimados amigos, por definición, como le digo a mis alumnos, hay los, eh, los conceptos. Un código civil a veces no es recomendable que tenga conceptos, ¿no? Pero sin embargo hay instituciones que sí son conceptualizadas por el Código Civil. Una de ellas es el contrato. Todos sabemos
que el contrato es definido por el Código Civil. En esta oportunidad, el Código Civil, a través del artículo 1351, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el 1351 del Código Civil? Si alguien quiere participar, no hay ningún problema. Pueden prender su audio y comentan conmigo. ¿Recuerdan qué nos dice el Código Civil, el artículo 1351, o cómo define el Código Civil el contrato? El contrato, o están muy atentos o están durmiendo, pero que están, están. Yo los ayudo, estimados amigos. El contrato, según el Código Civil, es el acuerdo de dos o más partes destinados a crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, cuando hablamos de materia de contratación pública, hablamos de un contrato especial, que tiene su norma especial, que tiene su naturaleza especial, pero siempre es un contrato. El sistema de contratación pública regula el contrato público. Y al ser un contrato público van a haber dos partes, y al haber dos partes siempre va a haber controversia, o hay más probabilidades que exista una controversia. ¿Por qué? Porque a la vez que el contrato es el acuerdo de voluntades, ese acuerdo de voluntades está representado o está conformado por dos voluntades individuales, la voluntad del acreedor con la voluntad del deudor. El deudor no quiere lo mismo que el acreedor y el acreedor no quiere lo mismo que el deudor, pero en suma hay un punto de encuentro en donde ambos buscan lo mismo, ¿no? Esa es la función del contrato. Entonces, en materia de contrataciones públicas van a haber disputas, van a haber controversias, evidentemente. Y cuando existe controversia, ¿quién lo resuelve? ¿Lo resuelve una de las partes? No, porque sería arbitrario, ¿no? Entonces, esa arbitrariedad tiene una posición especial en esta etapa de solución de controversias. Normalmente, si A y B tiene una controversia, recurre a un tercero para que lo resuelva. En materia de contrataciones públicas existe una situación especial, pues cuando existe una controversia dentro del proceso de selección de contratación pública, la controversia la va a resolver un tercero, pero que es parte de la propia entidad que tiene en cierta forma interés en esa controversia, ¿no? A diferencia de un contrato privado, en donde al existir una controversia lo resuelve un tercero libre de algún interés, como puede ser un árbitro o un juez del Poder Judicial. Pero en materia de contrataciones públicas, esa controversia en ciertos casos lo resuelve la misma entidad. No es el mismo órgano que generó la controversia, porque en una controversia, en un proceso de contratación pública, se puede resolver primero, se puede, establecer entre el contratista y el comité de selección, o entre el contratista y la entidad. Y en esos casos, cuando la controversia es contra el comité de selección, lo resuelve el titular de la entidad. Cuando la controversia se relaciona a casos especiales, como por ejemplo la nulidad de un proceso de selección, ¿no? Lo resuelve el Tribunal de Contrataciones del OCE. Y además las controversias, que lo vamos a ver más adelante, dentro del proceso de selección determina en qué caso lo resuelve la entidad de acuerdo a un monto de acuerdo al monto contractual o al monto del proceso de selección. Se determina si lo resuelve la entidad o lo resuelve el Tribunal del OCE, de lo que vamos a ver más adelante. Pero en esta primera parte lo que quiero dejar sentado, que en este caso existen supuestos en donde una de las partes interesadas en la controversia participe en la resolución de la misma, como es, reitero, cuando se trata una controversia entre el comité de selección y el contratista.
porque si bien es cierto, el comité de selección es autónomo, es independiente de la entidad, finalmente es la propia entidad la que resuelve esa controversia, ¿no? Pero en materia de proceso de selección, primero lo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿qué actos podemos someter a controversias? ¿O qué actos son impugnables? Porque no todo acto dentro del proceso de selección va a ser impugnable o va a poder ser objeto de una controversia, ¿no? Por ejemplo, el artículo 118 del reglamento de la ley nos dice qué actos no son impugnables. Por ejemplo, nos dice las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones. Evidentemente, nosotros sabemos que dentro de las etapas del proceso de selección tenemos las etapas preparatorias, en donde se prepara el camino, se prepara el futuro proceso de selección, y para allí existen actuaciones materiales como, por ejemplo, un estudio de mercado. El estudio de mercado que realiza la entidad para una futura compra de camionetas o una futura compra de un terreno o para una futura compra de equipos de cómputo no son impugnables, ¿no? Entonces, eso es un acto propio de la entidad en donde se realiza con total autonomía y sin que pueda ser cuestionado por un futuro contratista, ¿no? Tampoco son impugnables o no son materia de controversia las actuaciones preparatorias de la entidad convocante destinadas a organizar la realización del procedimiento de selección. Como ya los decía, ¿no? Cuando uno hace los estudios de mercado, o cuando hablábamos de las actuaciones materiales relativas a la planificación, cuando se establece en el plan anual de adquisiciones qué bienes adquirir o qué obras ejecutar, ¿no? Entonces, es todo lo que conforman los actos preparatorios y materiales para los futuros procesos de selección no son impugnables o no son materia de controversia en esta parte, ¿no? Además, no son impugnables los documentos de los procedimientos de la selección o su integración, como por ejemplo las bases. Una entidad que es totalmente libre para en sus bases establecer, evidentemente ahora se trabaja con bases estándares que establece algunos modelos que los otorga incluso el mismo OCE, pero esas bases estándar que sirven para los procesos de selección siguen un mismo derrotero, siguen una misma línea, y aunque son bases estándar, las entidades las aprueban y esa aprobación de bases con las características de los bienes a adquirir o de las obras a ejecutar o del servicio a contratar no son impugnables tampoco o no son materia de controversia en un proceso de selección. Las actuaciones materiales referidas al registro de participante. Aquí es un acto importante en donde no se puede impugnar la inscripción de un participante para un proceso de selección. Eso es totalmente libre. Recordemos que uno de los principios de la Ley de Contrataciones Públicas es la pluralidad de participantes o la concurrencia de participantes, ¿no? Y tampoco no son impugnables las contrataciones directas. ¿Cuáles son las contrataciones directas? ¿O qué entendemos por contrataciones directas? Nosotros sabemos que dentro de los tipos de proceso de selección hay un rubro muy especial, que son las contrataciones directas. Evidentemente hay supuestos que exige la ley para que una entidad pueda contratar directamente, obviando el proceso de selección que le hubiese correspondido, como por ejemplo en situación de emergencia. Cuando hay una emergencia declarada por ley o por el órgano competente, la entidad obvia realizar el proceso de selección y contrata directamente el objeto que le es útil. Si necesita comprar, por ejemplo, 20 camionetas o si necesita adquirir 500 o 1000 frazadas para paliar el frío de la zona sur del país declarada en emergencia, allí pues no se va, la entidad no va a realizar un proceso de selección que va a demorar, que no va a paliar la emergencia. Entonces, en estos casos, la ley permite directamente contratar con el proveedor que crea conveniente la entidad. Ahora, esto
cuando una entidad decide, y existe la base legal, de contratar directamente un bien o un servicio, no son sometidos a una controversia. Lo cual no quita, lo cual es importante que esta contratación directa se someta al control que ya se establece en estos tipos de procesos o en este tipo de contrataciones, porque la contratación directa tiene que ser informada a la Contraloría General de la República, por ejemplo, ¿no? O al órgano y al órgano del control de la entidad. Tiene que ser informada al mismo OCE para que ejerzan la labor de fiscalización, ¿no? Entonces, esta primera parte la encontramos o tiene su sustento en el artículo 118 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde nos detalla cuáles son los supuestos no impugnables. Lo que le decía, las controversias en el proceso de contratación. Tenemos tres etapas en un proceso de contrataciones públicas, ¿no? Los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. Cuando existe controversia en los actos preparatorios, no se puede someter a la misma. Tú no puedes estar de acuerdo con los actos preparatorios, con la forma de los funcionarios, pero eso es inimpugnable, no se somete a controversia. Si la controversia se encuentra en la etapa de selección, allí sí hay un camino para someter a controversia, que es a través de la impugnación administrativa, a través del recurso de apelación. Y en la etapa de ejecución contractual, ya como habíamos comentado, si se suscita una controversia durante la ejecución contractual, la solución le otorga, o sea, se busca una solución a través del procedimiento de conciliación, de arbitraje o a través de una junta de resolución de disputas, ¿no? Entonces, una primera conclusión. La solución de controversias en la etapa de selección dentro del proceso de selección se realiza a través de la impugnación administrativa llamada apelación. Que adelantamos es el único recurso que existe para poder cuestionar actos que nos causen perjuicio, para cuestionarlo administrativamente cuando un acto nos cause perjuicio derivado del proceso de selección, la apelación. Y esto tiene sus formalidades, evidentemente. Primero, importante, que es bastante, podemos llamarlo, recurrente caer en error en este aspecto, y es bastante leonino, porque lo primero que se revisa al momento de establecer la admisibilidad de un recurso de apelación respecto a un acto en el proceso de selección son los plazos. Los plazos regulados en el artículo 119 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y como vemos, los plazos son bien cortos. Si nosotros recordamos, en materia de apelación, según el procedimiento de administrativo general, recordemos que acá estamos hablando de un procedimiento administrativo especial. Y todo lo que no regule esta ley, lo regulamos por la 27444. Pero acá hay cosas que sí regula, como los plazos. ¿Recuerdan ustedes, estimados amigos, amigas, cuál es el plazo para presentar un recurso de apelación en sede administrativa? ¿Mm? En sede administrativa, para presentar un recurso de apelación es un plazo de 15 días hábiles. Pero veamos cómo acá oscilan entre 5 y 8 días en el proceso especial de contrataciones públicas. Y los plazos varían según lo que se cuestione o según lo que se quiera someter a controversia. Por ejemplo, contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, se interpone dentro de los 8 días hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro. Evidentemente, si uno cree que la buena pro se le otorgó irregularmente
a la empresa X desde que se notifica, colgando en el SEAS el otorgamiento de la buena pro, yo tengo 8 días hábiles para impugnar ese otorgamiento de la buena pro si me causa perjuicio. O por ejemplo, si en la calificación de mi propuesta no se me valora el bono que me otorga, por ejemplo, por ser pequeña y mediana empresa, y creo que me han calificado mal, me han otorgado mal el puntaje, yo puedo impugnar. Pero ¿cuándo impugno? Cuando sale la lista, por ejemplo, y se publica cuál es mi puntaje en mi propuesta técnica. ¿Desde ahí corre el plazo de los 8 días? No. ¿Desde cuándo yo tengo los 8 días para impugnar la publicación o el puntaje fundamentalmente que me otorgan en la buena pro? Perdón, en mi puntaje como en mi oferta técnica, desde que se otorga la buena pro. Entonces, el plazo para impugnar se da desde el otorgamiento de la buena pro, aunque el acto que me cause perjuicio se haya dado con anterioridad al otorgamiento de la buena pro. El cómputo del plazo, reitero, se da con el otorgamiento de la buena pro. Ahora, sin embargo, en la adjudicación simplificada, en la selección de consultores individuales y comparación de precios, la apelación se presenta dentro del plazo de 5 días hábiles, siguiente al haber notificado el otorgamiento de la buena pro. En la subasta inversa electrónica, el plazo de interposición es de 5 días, también contado desde el otorgamiento de la buena pro. En la subasta inversa electrónica, cuyo valor estimado referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, el plazo será de 8 días. Como vemos, según el artículo 119 de la ley, del reglamento de la ley, existen una fluctuación de plazos entre 8 y 5 días de acuerdo a cada caso concreto. Ahora, como decíamos, ¿no? Dentro de la etapa del procedimiento de selección, ¿qué podemos impugnar? Podemos impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes de perfeccionamiento del contrato. Y nos preguntamos, ¿qué se entiende como perfeccionamiento del contrato? El perfeccionamiento del contrato es aquel acto en donde se logra ya materializar el acuerdo de voluntades suscribiendo el contrato. Recordemos que el contrato derivado de un proceso de selección es un contrato eminentemente obligacional. ¿Qué quiere decir? Que genera el vínculo obligacional entre las partes para una ejecución futura. Y se perfecciona el contrato cuando se materialice el acuerdo de voluntades y ya es vinculante entre las partes. Y eso se da y surte efectos entre las partes con la firma del contrato. Desde la firma del contrato, las partes se deben prestaciones recíprocas. Por ejemplo, hay contratos en donde los actos se perfeccionan con la entrega de la cosa, del bien. Por ejemplo, en una dación de pago. En una dación de pago, evidentemente el contrato se suscribe, pero se perfecciona, se materializa los efectos reales del contrato cuando yo le entrego la cosa como dación de pago. En este caso, en un procedimiento, en un contrato derivado de un proceso de selección, se perfecciona con la firma del contrato porque aquí no se exige una entrega de un bien material, sino obligacional. La obligación que tiene el contratista para prestar el servicio, para entregar algún bien o algún producto o un servicio, nace con la firma del contrato. Bueno, acá también se ha corrido, tenemos otros plazos. Esto debería estar en la diapositiva anterior. Dice, el procedimiento de implementación o extensiones de vigencia de catálogos electrónicos de acuerdo marco, el plazo para interposición es de 8 días.
contados desde la publicación de los resultados de adjudicación. La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto de procedimientos se interpone dentro de los 8 días siguientes de haber tomado conocimiento del acto que se va a impugnar. Este es un tema importante, el último, ¿no? Fundamentalmente. Si yo como contratista estoy participando en un proceso, en un procedimiento de selección y presento mi propuesta y antes que otorguen la calificación de propuestas o la buena pro, o posteriormente, perdón, al otorgamiento de la buena pro y evidentemente yo he ganado y se declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro, yo tengo desde que tomo conocimiento de esa nulidad 8 días para impugnarla, para apelar. O cuando se cancela el procedimiento o se declara desierto, de repente el comité evalúa y señala que el proceso de selección queda desierto porque los contratistas no han cumplido con las especificaciones técnicas o con las propuestas técnicas y económicas acertadas para poder obtener un puntaje y cumplan los requisitos para otorgar la buena pro, ¿no? Para ser declarados ganadores. El comité de selección puede señalar eso. Ninguno de los 3 contratistas, de los 3 postores, perdón, alcanza el puntaje mínimo para ser ganador de la buena pro. Sin embargo, yo como contratista no estoy de acuerdo. Mi propuesta sí llega al mínimo para ser ganador de esta propuesta, de esta buena pro. Entonces, en ese caso, cuando lo declaran desierto, desde allí se computan los 8 días para yo impugnarlo. Y recordemos, en estos casos, ¿quién resuelve? Resuelve el Tribunal de Contrataciones del OCE. ¿Por qué? Porque evidentemente allí sí sería juez y parte de manera más directa la entidad, porque la entidad declara la nulidad, yo le apelo y ellos van a resolver de forma directa. Recordemos que en materia de contrataciones ahora, bueno, ya hace un par de años, hay una sola instancia, ¿no? Ya no hay doble instancia, entonces hay un solo pronunciamiento y con eso agota la vía administrativa, ¿no? Por eso no sería lógico que un contratista impugne la nulidad que le ha declarado la misma entidad. La entidad evidentemente va a ratificar sus propias decisiones y ahí acaba la vía administrativa y solamente le quedaría al contratista ir por la acción contenciosa administrativa. Lo que decíamos, un pequeño cuadro de resumen, ¿qué actos pueden ser impugnados o sometidos a controversia? Los actos desde la buena pro hasta, perdón, los actos desde la convocatoria hasta la buena pro pueden ser impugnados luego de notificada la buena pro. Los actos que los considere controvertidos o perjudicial a nuestros intereses con posterioridad a la buena pro o contra la nulidad, cancelación y declaración de desierto, el cómputo del plazo se da luego de conocido el acto. O sea, luego de que uno es luego de que conozco el acto y el otro es luego de que se me notifica la buena pro. Algunas cuestiones adicionales sobre el plazo. El plazo para interponer el recurso de apelación en el caso de un procedimiento derivado de uno declarado desierto se rige por las disposiciones del nuevo procedimiento que se convoque. Claro, por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, un procedimiento que busca, perdón, estamos hablando de un procedimiento que ha sido declarado desierto, pero es un procedimiento que con el nuevo proceso que se convoque, se rige a las nuevas reglas del proceso que se genera, no del proceso declarado desierto, ¿no? Además nos dice que los plazos indicados resultan aplicables a todo recurso de apelación, sea que se interponga ante la entidad o ante el tribunal según corresponda. Ya hemos dicho, y esto es algo importante,
que en materia impugnatoria, en materia de proceso de selección, hay una sola instancia. Entonces, los plazos, ya sea que presentemos ante la propia entidad o ante el tribunal, son los mismos, ¿no? Recuerdo, de acuerdo a cada tipo de acto que querramos impugnar, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos de presentar un recurso impugnatorio? Los efectos de presentar un recurso impugnatorio, y es por eso que la norma ha venido reduciendo las causales de impugnar, estableciendo requisitos más rígidos y vallas más altas de superar para que el contratista lo piense dos veces y no solamente lo realice como se hacía siempre, actos dilatorios para perturbar la ejecución de una obra, o que como mal perdedor, que el ganador de la buena pro pueda ejecutar finalmente, firmar finalmente el contrato, ¿no? ¿Cuál es el efecto de impugnar una decisión del tribunal o actos de la entidad que perjudiquen al contratista? La suspensión del proceso de selección, o si se trata de un proceso convocado sobre ítem, se suspende solamente el ítem impugnado, ¿no? No perjudica a los demás ítems. ¿No? Si es un solo proceso que tiene un solo ítem, solamente se suspende todo el proceso. Pero si es un proceso que se convoca por ítem y hay varios ítems, solamente se suspende el ítem en materia de cuestionamiento de impugnación. ¿Qué requisitos se deben observar al momento de impugnar someter a controversia una decisión en la etapa de procedimiento de selección? Tenemos dos tipos de requisitos: los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia. Los requisitos de admisibilidad son requisitos subsanables y los requisitos de procedencia son insubsanables. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Estos requisitos nos los detalla el artículo 121 del reglamento de la ley. Por ejemplo, ambos recursos pueden ser presentados ante la unidad de trámite documentario de la entidad o mesa de partes del tribunal, según corresponda, ¿no? ¿Qué quiere decir acá? Si yo tengo que presentar, por ejemplo, un recurso ante el tribunal, puedo presentarlo en el propio tribunal del OCE que tiene en Lima o en sus oficinas descentralizadas. Yo radico en Ica y en Ica tiene una oficina descentralizada. Entonces, para admitirlo, tiene que ser presentado en la entidad correspondiente. En el caso, si va al tribunal, ya sea en la oficina descentralizada o en el tribunal, y si tiene que resolverlo el titular de la entidad, tiene que ser en mesa de partes de la entidad. Los requisitos de admisibilidad, tiene que señalar el otro requisito, tiene que ser presentado con identificación del impugnante o de la representación en caso de hablemos de un consorcio, o cuando el impugnante es un titular de una empresa que tenga los poderes suficientes para impugnar administrativamente. En el caso del consorcio, basta que lo presente el representante común designado en el consorcio, y evidentemente en el contrato de consorcio tiene que tener las facultades para impugnar administrativamente. Para que sea admitido un recurso de apelación, tiene que identificar la nomenclatura del procedimiento de selección. Por ejemplo, impugnamos el proceso, la licitación pública 2-2024 MDP-ICA, Municipalidad Distrital de Parcona de Ica, ¿no? El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita y sus fundamentos, ¿no? ¿Qué pasa? Tiene que establecer el apelante que pide cuáles son sus fundamentos de hecho y cuáles son sus fundamentos de derecho. Las pruebas que sustentan su petitorio y sus fundamentos. Tiene que presentar las garantías de interposición del recurso, que es el 3% del valor de la obra, que ese es un punto importante que muchos contratistas, por el valor del monto de contratación, lo piensan dos veces cuando quieren impugnar, ¿no? Porque hay supuestos en que pierden este 3%. Bueno, copia simple de la promesa de consorcio cuando corresponda,
se exige la firma del impugnante o de su representante. En el caso del consorcio, basta la firma del representante común. Es algo importante acá. Cuando hablamos de requisitos de admisibilidad, son requisitos que son subsanables. Por ejemplo, ¿qué pasa si no establece correctamente la nomenclatura del procedimiento o no establece de forma clara el petitorio del recurso? Como es subsanable, la entidad o el tribunal declarará inadmisible el recurso y le dará un plazo al apelante para que subsane esta omisión, lo cual lo difiere de los requisitos de procedibilidad, que allí no son subsanables, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, acá hay un pequeño cuadrito de cómo se tramita la admisibilidad. Por ejemplo, ya sea el tribunal o la entidad debe analizar que los requisitos estén correctos y en caso que no estén correctos, de acuerdo a lo que hayan obviado, se le da un plazo de 2 días para que subsane. Transcurrido el plazo de subsanación sin que se verifique el cumplimiento del recurso, se tiene por no presentado. Ahora, como hemos dicho, es requisito de admisibilidad la garantía, una carta de garantía, ¿no? Que equivale al 3% del valor de la contratación. En ningún caso, la garantía puede ser mayor a 300 UIT. Por ejemplo, si el 3% de esa obra representa 300 UIT, perfecto. Pero si el 3% de esa obra representa 320 UIT, se reduce a 300 UIT el valor de la garantía. La garantía puede consistir en un depósito bancario, en una cuenta o o el pago de la garantía directo o el depósito simplemente bancario y el voucher se adjunta como garantía, ¿no? O también una carta fianza, lo que llamamos carta fianza, cuyo plazo tiene que ser ante la entidad 30 días calendario de vigencia o ante el Tribunal de Contrataciones 60 días de vigencia de la garantía, ¿no? Y puede ser renovada hasta que se agote la vía administrativa. Normalmente una impugnación administrativa no debe durar más de 3-4 meses, ¿no? Ahora vemos los requisitos de procedencia. Para que proceda un recurso, ya una vez admitido con los requisitos formales, la competencia de la entidad. Esto es algo importante, estimados amigos. Por ejemplo, si el recurso por cuestiones de competencia lo tiene que resolver el titular de la entidad, pero uno lo presenta ante el tribunal del OCE, se declara improcedente y no es insubsanable y a llorar al río. Ya perdiste la oportunidad, si estás fuera de plazo, de impugnar. No se aplica la competencia extendida de la ley del procedimiento administrativo o incluso de la ley orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, en materia judicial o en materia administrativa, si yo presento un recurso impugnatorio que se me vence al juez de paz que es competente, o por ejemplo, presento una demanda al juez de paz de Ica o al juez civil de Ica, se me vence hoy y hoy la presento, pero el juez verifica, oye, pero Ica no, yo no soy competente, es competente en Lima. Lo envío a Lima, pero se tiene presentada hoy, ¿no? No cuando lo reciba Lima. Y con eso ya me evito que yo quede fuera del plazo, porque hoy se me vencía. En materia de contrataciones públicas, no. Si debí presentarlo en el tribunal del OCE, pero lo presenté a la entidad, frito pescadito. Y se me venció el plazo, mientras lo derivan a Lima, llega al día siguiente, ya fuiste, como se dice, ¿no? Y evidentemente ni siquiera lo van a enviar porque simplemente declararán improcedente el recurso porque no era materia de su competencia resolverlo, sino el tribunal del OCE. Por eso el punto es bien importante, ¿no? Se declarará improcedente o procedente el recurso de acuerdo también a si es un acto impugnable. Como decimos, impugnan un acto de preparatorio, es improcedente. O si se presenta fuera del plazo de la ley. Será improcedente también cuando el representante no tenga la capacidad para impugnar, ya sea en el contrato de consorcio. Por ejemplo, si es un consorcio, hay que redactar el contrato de consorcio de forma correcta en donde le dé esas facultades, ¿no? El impugnante no está inmerso en los supuestos del artículo 11, ¿no? Por ejemplo, cuando va a impugnar
un miembro de un consejo municipal, un regidor, un consejero, un miembro del Poder Judicial, un juez, un fiscal, ellos no pueden impugnar, ¿no? Tampoco puede impugnar el postor ganador, ¿no? Si ganaste, ¿qué impugnaste? Por ejemplo, si tú, según tu lógica, tú tenías que tener en una calificación del 0 al 10, 89 puntos, pero se te otorga simplemente 88. Oye, un momentito, entidad, yo quiero 89 porque me corresponde 89. Oye, pero ya ganaste. Si ganaste la buena pro, ya no puedes impugnarla, ¿no? Esa calificación. Conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo, es algo importante, ¿no? Si allí, por ejemplo, en tu petitorio tú estableces que impugnas la calificación de tu propuesta técnica, pero en los fundamentos de hecho, a veces por copiar y pegar en tu fundamento de derechos, hablas de la propuesta económica, que no están evaluando correctamente tu propuesta económica. Allí no hay una relación entre el petitorio y tus fundamentos, allí también se declara improcedente el recurso. ¿Quiénes son competentes para resolver los recursos de apelación en esta solución de controversias? La entidad, cuando el monto del proceso de selección sea igual o menor a 50 UITs. Y el tribunal del OCE, cuando sea mayor a 50 UIT. O cuando el procedimiento para implementar o extender catálogo electrónico de acuerdo marco, o cuando se trate de la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento, como ya lo hemos dicho. Aquí está el órgano competente, ¿no? Este es un cuadrito, ¿no? ¿Cuál es más o menos la tramitación ante la entidad, ¿no? Hay un acto que vamos a impugnar, según sea el tipo de acto impugnado, desde la buena pro o desde conocido el acto, entre 8 y 5 días hábiles, la apelación se tiene que registrar en el OCE, en el SEACE, perdón. Si hay un acto que subsanar, se le da 2 días hábiles y además se le corre traslado a la otra parte. En este caso, si hay otros postores o 2, 3, 4, todos los postores que hayan participado para que también expresen su posición. Se les da 3 días para que los postores, los otros postores, expresen su posición, como hemos dicho. Ahora, sin o con absolución, la entidad resuelve en un plazo de 10 días, ¿no? Ahora, para el plazo, una de las partes importantes puede pedir el uso de la palabra. Es importante que pidan el uso de la palabra porque allí se le va a permitir explicarle de forma verbal al órgano resolutor las razones de su apelación o de su impugnación, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ante una apelación? Declarar la nulidad de todo, porque evidentemente están verificando que ha actuado mal la entidad. Declarar improcedente el recurso de apelación, perdón, fundado, revoque el acto y les indica a la entidad a la entidad o al comité de selección que emite un nuevo pronunciamiento. Puede declararlo infundado, quiere decir que confirme el acto, o puede haber una denegatoria ficta cuando la entidad en los 10 días hábiles que le otorga la ley no se pronuncia. Entonces el contratista tiene la facultad de decir, oye, un momentito, ya pasaron los 10 días hábiles, así que ya no quiero que me resuelvas y doy por denegada de manera ficta mi apelación, con lo cual me iré al proceso contencioso administrativo para que allí un juez determine si la entidad actuó correcto o no lo hizo, ¿no? Es lo que les decíamos, ¿no? En sede administrativa puede pasar eso, ¿no? Declarar infundado, fundado el recurso, puede haber un análisis del fondo, declarar improcedente o declarar la nulidad propia del acto, como le habíamos comentado. Ahora, ¿qué pasa con la garantía? Que es algo importante, ¿no? Hemos dicho que a veces son montos elevados, ¿no? A ver, cuando el recurso de apelación
sea declarado infundado o improcedente o el impugnante se desista, se procede a ejecutar el íntegro de la garantía. Por ejemplo, un contratista apeló, pagó la garantía, pero de ahí dicen ya no quiero seguir con la apelación, pierde la garantía. Ahora, ¿cuándo se devuelve la garantía? Cuando el recurso es declarado fundado, evidentemente, le dan la razón al contratista, no es razón para que se le retenga la garantía. Cuando se declare la nulidad o cuando carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, cuando con posterioridad a la interposición del recurso de apelación sobrevenga un impedimento para contratar con el Estado o cuando opere la denegatoria ficta por no resolver. Como hemos dicho, si la entidad no resuelve dentro de los 10 días, y yo le digo, oye, entidad, no me has resuelto, yo doy por denegado el recurso de apelación, devuélveme la garantía. Que miren, los efectos de la denegatoria es que rechaza mi recurso, pero al hacer un supuesto, al haber una denegatoria ficta, no haber un pronunciamiento expreso que me dice que negaron el recurso, allí sí se me devuelve. Porque en el otro supuesto, cuando me dicen que me deniegan el recurso de forma expresa a través de declarármelo infundado o improcedente, allí no se me devuelve la garantía. Amigos, y con esto llegamos a las conclusiones de esta breve participación. Las disculpas del caso por correr un poco. Tengo clases 8:15 en la universidad, entonces vamos a ir con las conclusiones. Primero, las controversias que surjan entre la entidad y los participantes o postores de un procedimiento de selección solamente pueden dar lugar a la interposición de un recurso de apelación. Para la interposición del recurso de apelación se requiere el cumplimiento de requisitos de admisibilidad y de procedencia, así como la presentación de una garantía. La entidad convocante o el Tribunal de Contrataciones del Estado podrá ser los competentes para resolver según el caso corresponda. El plazo para interposición de los recursos es de 5 u 8 días hábiles según corresponda. El recurso puede ser declarado fundado, infundado, improcedente o puede incluso recaer en una nulidad del proceso de selección. Las controversias se resuelven en vía administrativa en una sola instancia, lo cual al darse agota la vía administrativa. Y luego de este agotamiento de la vía administrativa se puede interponer, si no satisface nuestras expectativas, lo resuelto ya sea por la entidad o por el tribunal del OCE, se puede recurrir a la acción contenciosa administrativa, con lo cual se puede ir al Poder Judicial dentro del plazo de 3 meses desde que se pronuncia el tribunal o el titular de la entidad. Bueno, estimados amigos, esto es los breves comentarios que quería compartirle. Gracias por su atención. He culminado, estimados amigos. Estimado doctor Guillermo Chan, muchísimas gracias por la excelente ponencia, por la disertación. Siempre es un gusto escucharlo, aprender de usted. Gracias por compartirnos sus conocimientos en esta sesión y esperamos en una próxima ocasión contar con usted, doctor. Siempre es un gusto poder tenerlo como ponente en los cursos que organizamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a su disposición y felicitarlos nuevamente. Un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor.